Damos la bienvenida a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días, ¿cómo está Daniel? Buen día, Cecilia, muchas gracias. Saludo cordial a toda la audiencia de Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Desde el cambio de gobierno se han registrado varios hechos de violencia en el ámbito político, ya sea por pegas, como decimos, o por candidaturas, incluso dentro, al interior de los partidos. ¿Qué le dice este escenario actual y cómo se proyecta también con miras a las elecciones subnacionales? Mire, Cecilia, yo no quisiera usar esta palabra, pero me veo obligado, ¿no? Por las circunstancias. Es una situación casi normal. ¿Por qué casi normal? Porque estamos saliendo de una crisis política, una crisis electoral que ha generado muchas tensiones para el país. No se han disipado del todo las movilizaciones, las declaraciones radicales y el nuevo gobierno, que responde a una estructura partidaria muy grande, también tiene problemas internos. Entonces casi es, reitero, natural que estas cosas ocurran como una especie de rebalse o de resabios de lo que se ha vivido en el país en los últimos tiempos, sobre todo en el último año. Ha habido fracturas, ha habido funcionarios que ingresaron también en el gobierno transitorio, que ahora tienen que salir, ¿no? Porque generalmente eso ocurre en la administración pública para dar paso a otros funcionarios que ya responden a los niveles de confianza del nuevo gobierno. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que lamentablemente para todos los bolivianos han terminado las elecciones nacionales e inmediatamente están ya con fecha y con cronograma las elecciones subnacionales. Yo hago un paréntesis, pobre país, la verdad, el nuestro. Fíjese ustedes, Cecilia, que desde el año 2014 no hemos parado de estar en elecciones. Hemos tenido elecciones nacionales, en el 2014, elecciones subnacionales en el 2015, referéndum el año 2016, elecciones judiciales en el 2017, primarias el año 2019, nuevas elecciones nacionales del 2019 que fueron anuladas, elecciones nacionales del 2020 y estamos ya en vísperas de nuevas elecciones a nivel subnacional en los próximos meses. Entonces yo digo pobre país porque además esto genera este tipo de escenarios, ¿no? De confrontación, de inestabilidad, porque ya comienzan las pugnas políticas, ya los candidatos comienzan a mover personas, comienzan a agitar a sus seguidores, se generan escenarios de inestabilidad porque todos quieren conducir los gobiernos municipales fundamentalmente para poder sacarle lo ultimito que se pueda sacar, ¿no? De los meses que quedan de gestión. Ese es el escenario, ¿no? Es un escenario lamentablemente todavía convulsionado, no solamente en algunos municipios de Santa Cruz, sino también seguramente esto se va a generar en muchos otros municipios del país. ¿Y usted cree que estas pugnas internas, hablando específicamente del movimiento al socialismo, van a afectar de alguna manera la gestión de Luis Arce? Bueno, no, claro, todo nuevo gobernante, estoy seguro que quisiera que no ocurran estas situaciones, ¿no? El MAS va a tener escenarios muy difíciles en lo interno, van a posiblemente producirse pugnas, ¿no? Entre militantes, hay, creo, discursividades muy distintas, hay posiciones, hay lecturas de lo que ocurrió el año pasado distintas, muy pocos han tenido la capacidad de hacer reflexión y autocríticas, y cuando no hay reflexión y no hay autocrítica siempre uno busca en los otros las responsabilidades, prohibiendo a las propias responsabilidades. Yo creo que ese es un defecto del sistema, de la cultura política boliviana, y se hace muy notorio en una organización política muy grande, pero también muy caótica, como es el movimiento al socialismo, porque tiene muchas estructuras que son estructuras corporativas, ¿no? Donde confluyen gremios, indígenas, sectores sociales, profesionales, personas intelectuales. Entonces, todo ese conglomerado, todo ese condensado que se reúne ahí, va a generar siempre, es casi natural, pugnas, y más aún en el caso del movimiento al socialismo, donde hemos visto dos tendencias o dos visiones de lo que se debe hacer hacia el futuro,
opuestas en algún sentido. Un poco la que responde al expresidente Evo Morales, ¿no? Que tiene un criterio, si usted quiere, más confrontacional, y hemos visto, por lo menos en los discursos, una visión y una discursividad del presidente y el nuevo vicepresidente más conciliadora, buscando la concertación, planteando algunos principios propios de los pueblos indígenas que hablan, por ejemplo, de la complementariedad, de la reciprocidad, del vivir bien, que bueno, se tienen que materializar también con hechos concretos. Ahora, Daniel, justamente hablando específicamente de Evo Morales, no sé cómo lo ve usted, pero de acuerdo a lo que se anunció inicialmente en torno al regreso de Evo Morales comparando con lo que realmente pasó, el gobierno de Luis Arce al parecer ha decidido mantener bastante distancia con esto, porque ni siquiera el presidente Arce estuvo presente en Chimoré. No, y en buena hora, yo creo que el presidente Arce tiene que en este momento centrarse pues en los problemas que son realmente profundos, ¿no? Y ameritan además una atención urgente, como fundamentalmente son la economía. Estamos llegando a un fin de año con números en rojos, como es la salud, porque los riesgos de rebrote están latentes, la credibilidad o por lo menos la restitución de algunos niveles de autoridad en ciertas instituciones. Yo creo que esos son los temas urgentes. Yo creo que hace bien, y ojalá que así siga, por lo menos separando los nuevos gobernantes, me refiero a Arce, Catacora y a Choquehuanca, lo que es el gobierno con lo que es el partido político. Pareciera que las decisiones y la autoridad del partido político están centradas en Evo Morales, y obviamente, como es natural, las decisiones y la autoridad del gobierno están centradas en el presidente y vicepresidente que han sido posesionados el 8 de noviembre. Ahora, de ahí a que existan diferencias, ¿no? Desde que existan conflictos, todavía no hay una evidencia suficiente. Yo lo que veo es mesura, pero el tiempo puede generar, ¿no?, algunas distancias, puede generar algunas diferencias que van a ser naturales, porque a quien le va a tocar tomar decisiones referidas a la administración del Estado, a la designación de autoridades, a definir políticas públicas, es pues a quienes están con la legitimidad y la legalidad para gobernar, ¿no? Y eso lo tienen Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, que han sido posesionados para ese propósito el 8 de noviembre. Entonces, veremos a ver qué dice el tiempo, ¿no? Hay muchas veces en la política han habido experiencias de nuestra historia donde obviamente quien está en ejercicio de la autoridad del partido marca diferencias con los gobernantes y luego se pueden producir algunas fisuras, fracturas. No sé si el tiempo va a llevarnos a eso, pero lo cierto que yo veo hasta ahora por lo menos mesura, y eso me parece por lo menos prudente por parte de los gobernantes. Ahora, Arce, que justamente fue posesionado el 8 de noviembre, acaba de cumplir hoy 10 días del ejercicio en la presidencia. En este corto periodo, si bien es difícil hacer una evaluación, pero los pasos que ha ido dando en estos 10 días, ¿cómo evalúa usted? Mire, 10 días pues realmente es muy poco tiempo, como usted mismo lo ha señalado. Yo creo que lo más significativo de estos 10 días fue la posesión de su gabinete, ¿no? Un gabinete que ha generado, creo, algunas expectativas positivas, algunas críticas también centradas en el ministro de Educación, que creo que deben ser evaluadas por el presidente Arce con mucha responsabilidad, porque creo que si hay un ministerio que de verdad es importante, porque debe definir políticas educativas y debe transformar al país, es el Ministerio de Educación. No debemos tener un aventurero como ministro de Educación. Entonces esperemos a ver qué es lo que ocurre con esa cartera. Por lo demás, creo que es un gabinete que está generando expectativa, vemos prudencia, no hemos visto de parte de los ministros, por ejemplo, declaraciones altisonantes o querer mezclar mucho la gestión pública con la gestión política. Eso me parece hasta ahora prudente, ¿no? Y bueno, los anuncios que ha hecho sobre el famoso bono del hambre y algunas otras medidas que creo que la población está a la expectativa. Muchas gracias, Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por la entrevista, muy amable. Gracias, Cecilia, un abrazo para ustedes. Igualmente, buenos días.